Bien, ayer hemos quedado en esta parte, ¿no? Habíamos quedado en esta parte de cómo hacer o cómo llevar adelante un buen control, un mejor control de todo aquello que es el almacenaje, ¿no? Dentro de lo que es las buenas prácticas del almacenaje, es decir, la pregunta sería entonces, ¿cómo hacer un buen almacenaje? ¿Cómo llevar adelante esas buenas prácticas del almacenaje? Dentro de ello entonces vamos a ver hoy día unos conceptos que deben aplicarse, si no todos, por lo menos deben aplicarse estos conceptos a lo que es el almacenaje. ¿Para qué? Para que ese almacén sea mucho más eficiente, sea mucho más eficaz, exista mucha más gestión propiamente del almacenaje y ese almacén deje de ser ya la tradicional bodega, ¿no? O el denominado depósito, que hoy en día se entiende que esta unidad de almacén es estratégica, ¿no? Especialmente en ese denominado valor agregado que hemos hablado ayer, ¿no? Entonces, dentro de ello vamos a hablar de estos conceptos modernos, corporativos, que se aplican hoy a esta gestión del almacenaje para que se entienda que el almacén llegue a ser mucho más eficiente. Dentro de ello, entonces, el primer concepto tiene que ver con la centralización y la descentralización de almacenes, ¿no? Entiéndase por centralización de almacenes a que existe una sola localización, ¿no? Existe una sola localización del almacén, es decir, existe un solo almacén en el cual se concentra todas las materias primas y todos los productos propiamente elaborados destinados al mercado. Desde ese punto de vista, entonces, la centralización tiene de alguna manera ventajas y desventajas, como por ejemplo que el costo de alguna manera es mucho más elevado, ¿no? Eh, si bien se requieren distinto tipo de personal, ¿no? También una de las desventajas de tener un almacén centralizado es, por ejemplo, el tener los stocks, ¿no? Listos para ser destinados, pero también la desventaja es que en muchos casos existe sobre stock de los inventarios, es decir, existe un volumen de producto que puede ocasionar una cierta pérdida, una cierta merma. ¿Por qué? Porque se hace complejo en cuanto a lo que es la distribución hacia el punto de consumo o el cliente. La descentralización es lo contrario, ¿no? Existe un almacén, sí, digamos, general para que se almacene y alimente, por ejemplo, al sistema productivo, pero existen almacenes descentralizados en distintas zonas que tienen que ver principalmente con el abastecimiento del mercado, ¿no? El caso, por ejemplo, de la empresa Cascada acá en La Paz, ¿no? Que la fábrica está en el Alto, pero tiene almacenes de comercio en distintos puntos de tanto del Alto como la ciudad de La Paz, ¿no? Lo mismo pasa con Coca-Cola. Si ustedes ven, la fábrica en Bol está en Río Seco, pero tiene almacenes descentralizados en la zona sur, tiene un almacén descentralizado en Achachicala, que son básicamente almacenes comerciales, ¿no? Donde en la noche, por ejemplo, baja el producto toda la noche de la fábrica y se almacena ahí, y de Achachicala, por ejemplo, se distribuyen los productos en el día, si quieren, en lo que es esta empresa de Embol o que es Coca-Cola, ¿no? Tiene ventajas y desventajas también la descentralización, ¿no? La descentralización, de alguna manera, el costo es menor del almacén, ¿no? El costo de almacenaje que vamos a ver mañana es mucho menor, ¿no? De alguna manera también se requiere menos personal para el despacho, ¿no? Y en el caso de los stock, generalmente se almacena lo necesario nomás, ¿no? Aquello que va a satisfacer su mercado, su nicho de mercado. En el caso, por ejemplo, de la Cascada, el almacén que tienen acá en Yojeta satisface todo lo que es la zona sur, ¿no? Y el almacén de Villa Fátima almacena todo lo que es la zona norte de la ciudad de La Paz, por lo menos. De alguna manera, entonces, eso hace de que los stocks estén siempre bien controlados y estén, de alguna manera, también sea mucho más eficiente el
canal de distribución. La descentralización versus la centralización del almacén tiene que ver con principalmente las entregas, ¿no? Las entregas de inventarios que de alguna manera, ¿no? De alguna manera, como ven en el gráfico, el almacén centralizado, ¿no? El almacén centralizado hace que el canal, si quieren, ¿no? De distribución al producto sea mucho más moroso porque es solo una unidad a la que atiende este mercado versus la descentralización que varios almacenes atienden específicamente a cada nicho de mercado o a cada segmento de mercado, ¿no? Entonces, de alguna manera, estos almacenes, ¿no? Tienen ciertas ventajas y ciertas desventajas en cuanto a lo que es propiamente la administración de los almacenes. Otro concepto también que tiene que ver hoy con las buenas prácticas del almacenaje es el denominado cross-docking, ¿no? El cross-docking es básicamente la no utilización, digamos así, de la infraestructura física del almacén, es decir, no utiliza el edificio que nosotros generalmente le conocemos como almacén o si quieren depósito. Este cross-docking, como ves, ¿no? en la diapositiva, disminuye el tiempo de entrega. Generalmente las empresas, desde el punto de vista de operación, recibe el producto, ¿no? Se acomoda en el almacén. Obviamente ese producto tiene un cierto tiempo en esa unidad o en esa infraestructura física que es el almacén, ¿no? De alguna manera selecciona y prepara pedidos, clasifica y acumula estos pedidos y recién despacha. Esa es la operatoria tradicional del almacén. La amplitud, si quieren, del producto es desde la recepción, acomodo, almacenaje, selección de pedido, clasificación y acumulación o preparación del pedido y el despacho. Y esta estrategia de cross-docking entonces elimina todo este proceso de almacenaje o de mantención en el tiempo del producto y directamente en el momento de recibo del producto, ¿no? Distribuye o despacha directamente al cliente. Y este puente, si quieren, ¿no? Que hace que el producto llegue, por ejemplo, a nuestras manos e inmediatamente se distribuya al cliente o se despache al cliente, disminuye obviamente el tiempo de entrega, disminuye el costo de almacenaje. Dentro de este punto de vista, entonces, el cross-docking hoy en día es muy utilizado desde el punto de vista de recibir el producto y despacharlo inmediatamente al mercado o al cliente, ¿no? Obviamente para montar el cross-docking necesitamos, por ejemplo, montar pedidos, ¿no? Pedidos, si ustedes han visto, por ejemplo, los preventistas de Coca-Cola, por ejemplo, van montando los pedidos, van haciendo el pedido básicamente, ¿no? Van haciendo la preventa en las tiendas. Ellos montan sus órdenes de compra. Esta noche, por ejemplo, se están imprimiendo ya esas órdenes de pedido que han hecho los preventistas y directamente se cargan ya los productos, ni siquiera ya del almacén, sino del sistema productivo. Se cargan esos productos a los camiones y se entrega al proveedor la mercadería, ¿no? De alguna manera, entonces, el tiempo está reduciéndose en cuanto al tiempo de almacenaje o el tiempo que permanece el bien desde que lo has producido o lo has comprado hasta que se entrega al cliente. Entonces, este nuevo concepto de cross-docking básicamente es hacer un puente y ese puente tiene que hacer que esa mercadería esté lo menos o el menos tiempo posible en nuestros almacenes, es decir, se compra o se produce e inmediatamente se despacha al cliente. Por eso el cross-docking es un puente, ¿no? Obviamente para que exista este cross-docking tiene que haber una participación de la dirección, la gerencia de la empresa tiene que estar bien comprometida, principalmente en lo que es inversión y tecnología, ¿no? Desde el punto de vista de utilizar software, utilizar de alguna manera estos sistemas SAP que tienen que ver con los sistemas ERP o los requerimientos de planificación ejecutiva, también con el CRP que son de alguna manera los requerimientos de planificación de control o también los MRP que son, si quieren, ¿no?
sistemas informáticos administrativos que se usan mucho en empresas grandes aquí en Bolivia y también a nivel internacional, ¿no? Las denominadas um, estrategias o tecnologías informáticas de administración también. Entonces, como ves, el almacenamiento por norma en algún caso, dentro de lo que es el cross-docking, debería ser inferior a 24 horas, ¿no? Es decir, inclusive negociar, ¿no? Con que tu proveedor, imagínate que vos eres una empresa comercial, tú estás acomodando el producto, tú no produces el producto, sino eres una empresa comercial que vende el producto de la fábrica A en este caso, se negocia directamente con el vendedor que nos está vendiendo a nosotros el producto, pero ya no lo vamos a almacenar, sino directamente va a pasar al cliente. Ese tipo de cross-docking también tiene que ver mucho, especialmente en estos tiempos, en este último medio año, se ha visto mucho la utilización del cross-docking desde el punto de vista de solicitar al proveedor que lleve directamente la carga o el producto al cliente, ¿no? De alguna manera, entonces, existe el cross-docking predistribuido y el cross-docking consolidado. El cross-docking predistribuido es, como te decía, aquella negociación que haces vos con el proveedor del producto que vos estás acomodando, vendiendo, para que el proveedor directamente le venda o le entrega el producto al cliente que tú has encontrado o tú has negociado, ¿no? No sé si me dejo entender. Hay tres personas, el proveedor, vos que eres el comerciante, si quieres, o el que está haciendo la negociación propia del producto y el cliente, ¿no? Técnicamente el cliente te está comprando a ti, ¿sí? Y ese cliente no conoce al proveedor, sabe que existe el proveedor, pero no hace una negociación directa, sino la negociación lo hace contigo. Técnicamente tú muestras que tienes ese inventario en tus almacenes, pero la realidad es que no lo tienes ese inventario, sino haces tú también negociación con el proveedor. Y en el momento de distribución, entonces tú como negociante, tanto con el proveedor como con el cliente, no necesitas de almacenes, sino negocias con el proveedor para que la carga que tú técnicamente has comprado, ¿no? Pero que en la realidad el cliente ha comprado la carga, sea mandada del proveedor, caso Santa Cruz, por ejemplo, directamente, digamos, a Potosí. Pero tú en La Paz has negociado seguramente esa carga. Entonces, ese es un cross-docking predistribuido, ¿no? De alguna manera, podemos utilizar el ejemplo de estos constructores de Jambal, ESIC, etcétera, que técnicamente vos estás comprando las cremas, los perfumes, pero a pedido de quién, de una cliente o de un cliente, ¿no es cierto? Entonces tú directamente negocias con la central de Santa Cruz y en Santa Cruz te preparan una caja individual para cada promotor, llega a La Paz e inmediatamente se está distribuyendo sus productos. Entonces ahí está haciendo un cross-docking predistribuido, ¿no? Y el cross-docking consolidado es lo que tú vas a acomodar, ¿no? En tus almacenes, lo que hacen los famosos mayoristas, ¿no? Te puedo hablar, por ejemplo, imagínate que tú vas a vender canastones de Navidad, ¿no? Para reducir costos, ¿qué haces? Compras por mayor, ¿no es cierto? Cada uno de los elementos que va a haber, digamos, en el canastón de Navidad, ¿sí? Para reducir costo y tú armas los canastones. Técnicamente tú estás vendiendo canastones, pero para de alguna manera tú preparar esos canastones estás comprando al proveedor. Entonces estás aplicando un cross-docking consolidado, que quiere decir que tú vas a tener un centro de distribución, tú vas a condicionar, tú vas a preparar propiamente el pedido, ¿no? Otro concepto que tiene que ver también con la gestión moderna del almacenaje es el dropshipping. Este periodo especialmente se ha utilizado mucho el dropshipping, que es básicamente la compra a través del comercio electrónico. Este último tiempo, estos 6 meses, hemos visto ¿no? Bastante compra de servicios de Internet. Si ustedes ven, así como hoy estamos teniendo este seminario, que generalmente era presencial, ¿no? Digamos, en un hotel,
en un aula de algún instituto de formación, etcétera. Esta forma de vender, si quieres, que es vía internet, se ha puesto muy de moda, ¿no? Yo veía el fin de semana, por ejemplo, cómo se festejaba un cumpleaños vía internet, ¿no? Tradicionalmente nosotros en un cumpleaños de un niño vemos al payaso, hace juegos, no sé, canta el cumpleaños, etcétera. Y hoy ya puedes ver ese tipo de servicio que antes era presencial, vía virtual también. Hoy vía internet pues se está viendo desde gimnasios virtuales, eh, ¿cómo llamarle? Pues encuentros, inclusive de restaurantes virtuales, etcétera. Entonces, eso tiene que ver hoy con el dropshipping, ¿no? Y el dropshipping es básicamente la utilización de este comercio electrónico para que el parecido a lo que es el cross-docking exista un intermediario que de alguna manera va a hacer la negociación entre lo que es el proveedor y lo que es el cliente, ¿no? Entonces, técnicamente tú tienes una tienda, puedes tener un almacén, por ejemplo, un almacén virtual, ¿no? Que no tiene inventarios, ¿no? Tiene inventarios virtuales, caso, por ejemplo, de alguna empresa de entrega de productos de consumo, es decir, avenas, fideos, arroz, etcétera, un supermercado virtual, valga el término, ¿no? Entonces tú haces un software, ¿no? Donde el cliente ve en imagen qué es lo que tiene tu tienda virtual, vamos a poner avena, fideo, etcétera, hace el pedido, ¿no? Y esta persona que está de alguna manera haciendo el nexo entre el cliente y el proveedor, ¿no? ¿Sí? Se constituye en esta persona que está haciendo el dropshipping, ¿no? De alguna manera, entonces, el que hace el nexo entre el cliente y el proveedor, hoy en día se aplica mucho el dropshipping. Es decir, esta tienda virtual no tiene inventarios, por lo tanto no tiene almacén. Si bien tiene inventarios virtuales, esos inventarios virtuales le corresponden a el proveedor en este caso, y el cliente le está técnicamente comprando a la tienda virtual, pero realmente le está comprando directamente al proveedor, ¿no? Entonces, mucho tiene que ver hoy esta técnica también del dropshipping, que de alguna manera sí hace que las empresas pueden ser que tengan un almacén, pero un almacén reducido principalmente en este costo que significa el almacenar el producto en esa instalación o en ese depósito llamado almacén, ¿no? Y dentro de ello, pues se utiliza mucho hoy las páginas web, ¿no? Donde se ofrecen productos, se gestiona obviamente algún descuento, alguna compra, etcétera, ¿no? Y de alguna manera entonces el mayorista, que es el proveedor, está satisfaciendo al cliente, ¿no? Esta técnica del dropshipping entonces también es una herramienta, valga el término, para hacer y cumplir con esto que es las buenas prácticas del almacenaje o la gestión propia del almacenaje. Otro concepto que tiene que ver ya desde el punto de vista de orden, vamos a llamarlo así, de este ambiente que se llama almacén, es el layud o distribución. En este caso, layud es distribución, y se habla hoy del layud o distribución de almacenes, ¿no? De alguna manera, el layud tiene que ver, por ejemplo, en cómo está distribuido tu dormitorio. Generalmente el dormitorio está distribuido en relación a un artefacto que es la televisión, ¿no? Imagínate que en tu dormitorio solamente hay un enchufe. En ese enchufe vas a poner la televisión y el dormitorio va a estar en relación a ese aparato que se llama televisión. Entonces, esto tiene que ver, este concepto de la IoT tiene que ver con distribución, y en este caso entonces tiene que ver en cómo está distribuido el almacén. Dentro de este layout, que es la distribución del almacén, o la distribución, si quieren, de la habitación, la distribución propiamente de la infraestructura, en este caso del almacén,
podemos hablar de dos tipos de ayuda. Primero, el ayuda de instalación, ¿no? Y segundo, el ayuda de diseño o también de disposición. En muchos almacenes de nuestro país, en muchos almacenes de nuestra empresa, muy pocas empresas, diremos así, o grandes empresas, pueden construir sus almacenes en relación a normas técnicas de construcción de almacenes. Un gran porcentaje de las empresas tienen que acomodar ciertas infraestructuras que ya existen a lo que es, por ejemplo, un almacén, ¿no? Caso de empresas que hoy día están en una infraestructura, ¿no? Vamos a poner en la zona X, y mañana tienen que irse a la zona y en esa zona Y van a encontrar un galpón que lo van a volver almacén. Se van a otra zona, encuentran, digamos, una infraestructura que estaba diseñada para un hospital y lo vuelven almacén, ¿no? De esa manera, entonces, si ustedes van por estas zonas comerciales como el Salmón, Augustus, allá por la 16 de julio, etcétera, van a ver que las casas que son de piso, ¿no? Muchos departamentos de esas edificaciones son almacenes, almacenes en un segundo, tercer, cuarto piso, inclusive, que inclusive las gradas para subir, digamos, a esos departamentos no están pues construidas para un alto tráfico en cuanto a lo que es almacén. Entonces, lamentablemente, muy pocas empresas pueden aplicar la ayuda de instalación y la mayor parte, vos como almacenero, sí deberías aplicar el ayuda de disposición, ¿no? En este caso, entonces, el ayuda que es, si quieres, de instalación, de alguna manera tiene que ver con cierto diseño arquitectónico, cierto diseño de suelos, ciertos conceptos de seguridad, que básicamente es el diseño de la infraestructura. Aquí vemos algunos conceptos que lo vas a ver después vos con más detalle. Conceptos técnicos que representan, ¿no?, la construcción o, si quieres, diseño de estas edificaciones destinadas propiamente al almacén, ¿no? Mira, vemos medidas seguramente de cuánto es la altura de suelo a la base de descarga de un camión tráiler, por ejemplo, ¿no? Haciendo la comparación, por ejemplo, con un almacén o con una edificación que no ha sido construida para almacén. En muchos casos, en nuestra realidad, ¿qué hacen nuestros amigos transportistas? En muchos de los casos cierran la calle, ¿no? Le ponen alguna traba, valga el término, a una y otra esquina, el camión para a media cuadra, a media calle si quieres, y listo, se descarga el producto, ¿no? No es el caso de este diseño de instalación que tiene que tener, por ejemplo, playas de descarga, en este caso de camiones, y esas playas de descarga tienen que tener ciertas características como ves en las diapositivas, ¿no? Muelles de descargas exclusivas para estos camiones de transporte, como el video que hemos visto ayer de Walmart Chile, por ejemplo, ¿no? Este tipo de medidas, si quieren, nos evitan que existan, como ves en la imagen, impactos, mala carga, etcétera, etcétera, ¿no? Y que de alguna manera existen este tipo de medidas internacionales para la construcción de estas playas de descarga o estos almacenes de descarga. Vamos a ir pasando las diapositivas y como ves todo tiene cierta medida, ¿no? 4 pies del suelo, por ejemplo, a el punto de descargue, etcétera, ¿no? Playas propiamente de descarga de producto, de alguna manera también lo que son las playas de maniobra para camiones bastante grandes, como ves el video que hemos visto ayer en lo que era en Walmart Chile, ¿no? De alguna manera entonces, un poquito, no difícil diremos así, pero es un poquito no común en el país, ¿no? Tener este tipo de almacenes diseñados exclusivamente para estos almacenes, debido a que no tenemos normas, lamentablemente, ¿no? El ayuda de diseño es lo que quizá más vas a poder hacer vos en esa edificación que hoy se puede convertir en almacén o que de alguna manera también ha sido construida para ser propiamente un almacén, ¿no? Este ayuda de distribución, perdón, de diseño y distribución tiene que ver con que ordenes vos
los materiales, la carga, los inventarios que manejas dentro de esa habitación que se llama almacén, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, siguiendo el cursor, las 4 paredes de una habitación, valga el término, y en esa habitación el almacenero dice, ha clasificado los productos de clase A más adelante o más cerca a la zona de carga y descarga, porque son los que más rotación tienen, quiere decir que son los que más salen, ¿no? Ha clasificado en una segunda línea de profundidad, si quieren, más alejada de la zona de carga y descarga, aquellos productos que tienen una media rotación, y al final, más al fondo, si quieres, ha puesto o clasifica o acomoda los artículos con muy baja rotación. Además, tiene una zona de pedidos, etcétera. Esto nos evita de que el almacén sea de alguna manera mal manejado, que este almacén sea un caos, un desorden, etcétera. Entonces, este layout de disposición, también diseño, es mucho más aplicable a una realidad como la nuestra, ¿no? Dentro de ello, entonces, de alguna manera, ¿no? Este layout de diseño tiene que ver con que el almacén o el edificio físico cumpla con, por ejemplo, control de patios, ¿no? Exista una zona de carga, una zona de descarga, exista una zona de embarque, exista un cierto control de mano de obra, exista un área de valor agregado, de servicio de valor agregado, existe también un área de control de inventario, que pueda existir una cierta maniobra en equipos de automatización o semi-automatización, como por ejemplo las montacargas o las paletas de transporte, etcétera, y que de alguna manera también existan, por ejemplo, zonas de cross-docking en algún caso, oficinas administrativas, etcétera. Entonces, básicamente este layout de diseño tiene que ver con ordenar las 4 paredes del almacén en cuanto a lo que es, por ejemplo, la utilización de distancias en los pasillos. Vemos aquí, por ejemplo, si vamos a utilizar, por ejemplo, ¿no? Simple y llanamente una búsqueda de producto manual, ¿sí? De alguna manera la distancia, por ejemplo, entre racks, ¿no? Si quieres estantes también le llamamos, o racks, tiene que ser por lo menos de 2,75 metros, ¿no? Si utilizamos, por ejemplo, una montacarga, ¿no? O si utilizamos en algún caso los sprinters, que son los ascensores, etcétera, de alguna manera tienen que cumplirse ciertas normas que tienen que ver con este tipo de criterios en el diseño del almacén, ¿no? Por ejemplo, para evitar algo de dolor muscular, ¿no? Para que el almacenero no esté esforzándose, por ejemplo, en levantar la mano y buscar un producto acá arriba, los estantes deben ser una altura máxima de unos 60 metros, por ejemplo, ¿no? O en algún caso tener un cierto torque, como ves acá, ¿no? De un grado de 90, 180, 360 grados para evitar siempre el daño del trabajador. Entonces, este layout de diseño tiene que ver con que tú conozcas todos estos conceptos en cuanto a lo que es la utilización de racks, los conceptos que tiene cada uno de los eh, del diseño, si quieres, de estos racks, como ves acá, ¿no? Mira, diseñar, por ejemplo, un pasillo peatonal, diseñar un pasillo de circulación de montacarga, ¿no? Tener siempre tener siempre claro los conceptos de protección, tanto de un techo de túnel, de un techo intermedio, de un protector lateral, etcétera. O sea, como ves, el almacén hoy ya no es un depósito, sino ya es una unidad estratégica, la cual necesita de alguna manera ciertos conocimientos, como por ejemplo en las medidas de seguridad, ¿no? De alguna manera conocer cuáles son los elementos que se utilizan en los racks, ¿no? También conocer qué tipo de racks conocemos, por ejemplo los tile, que son, ¿no? De alguna manera ciertos mostradores, inclusive valga el término, como ven en este caso de llantas, y distintos tipos de racks, ¿no? Que algunas de ellos nosotros lo vemos, ¿no? Por ejemplo, en las ferreterías vas a ver siempre esto con cables, cuerdas, etcétera. De alguna manera, entonces, saber utilizar inclusive estos racks en lo que es el layout de disposición, ¿no? Ya sea el diagrama de pasillos, el diagrama propiamente de almacenaje, si quieres, de los productos, etcétera, ¿no? Y de alguna manera, como te he ido mostrando también, esta utilización de estos racks.
Entonces, el objetivo del layout de almacén es primero que el almacén no sea caótico, es decir, que el control no sea dificultoso, que no se optimice los espacios. De alguna manera, entonces, el layout de almacén te está ayudando a organizar ese almacén, ¿no? Y que cada una o uno de los productos o referencias también tenga un nivel, un lugar y un código de ubicación, por ejemplo, ¿no? De alguna manera, entonces, layout nos facilita también la gestión propiamente del almacén. Ahora, dentro del layout existen varios tipos de layout. Hoy te voy a mostrar solamente dos. Uno que es el layout en U, que básicamente es esta forma, una unidad o un lugar de recepción, un lugar de almacenamiento, una unidad de preparación de pedidos y el despacho o expedición. De alguna manera entonces existe esto, ¿no? Si ven hay una unidad de entrada, yo tengo que ir preparando el pedido, sacando, por ejemplo, productos de distintos lugares de almacenaje. Vamos a poner el A2, el B5 y el C2, e inmediatamente sale. Entonces acá estamos utilizando un layout propiamente en U, ¿no? Otro que es el layout, si quieres, en línea, que como ves en este caso, ingresa por un lado y sale por algún otro lado, y dentro de ella entonces la cadena de preparación de pedido tiene que ver con esta línea, ¿no? Línea de preparación, como ves acá en el caso. Hay una zona de almacenamiento donde se prepara, ¿no? O se almacena el producto y se va preparando el pedido hasta su salida, ¿no? Entonces, de alguna manera tiene que ver este tipo de orden en lo que es el layout de almacenes. Otro concepto también que es muy importante hoy para la gestión del almacenaje es la codificación de inventarios, ¿no? Esta codificación de inventarios es bien importante para el orden de todo lo que es el producto a ser almacenado. Esta codificación de inventarios básicamente es un estándar o un lenguaje de comunicación que generalmente es interno, ¿no? Es interno en el caso, por ejemplo, de conocer un producto en lo que es el gerente, el contador y el vendedor, digamos, ¿no? Pero el cliente generalmente no conoce este producto. De ahí surge este tipo de codificación tradicional, como en este caso estamos hablando de 8 dígitos, si quieres, de un código que tiene que ver, por ejemplo, con un primer código, el 1 en este caso, para todo lo que es el elemento de ferretería, la subclase, que es el 13, por ejemplo, que son los artículos eléctricos. Tú sabes que en una ferretería hay muchos ítems, ¿no? Puede haber artículos de plomería, artículos de ebanistería, etcétera, etcétera. El 13 dentro de los artículos de ferretería dice son los artículos eléctricos, y el número 12 es la lámpara fluorescente de 40 voltios. Entonces, en este caso, el almacén está diseñando sí eh, un código, si quieres, de control, pero que tiene que ver básicamente con un diseño que hoy en día lamentablemente es ambiguo. No quiere decir que no sirva, pero ya es ambiguo y es obsoleto, que de alguna manera clasifica, ¿no? En generalmente clases, subclases, número de artículo, utilizando una codificación conocida como árbol, por ejemplo, ¿no? El 1 es ferretería, digamos, el 2 es, digamos, plomería, el 3 puede ser pintura, digamos. Entonces ya estoy clasificando en clases que enseguida te voy a mostrar. Y unas subclases, en el caso de la pintura, por ejemplo, puede ir por marca, ¿no? Digamos, Monopol, el 1, ¿no? No sé, pintura subvinil, el 2. Y el color, imagínate, ¿no? Mira, 02, pintura, 01, que va a ser Monopol, digamos, y el color, digamos, el 0012, en este caso va a ser, digamos, el color rojo, digamos, ¿no? Rojo magenta, algo así podría ser. Entonces, quien diseña este tipo de codificación es el almacenero, ¿no? En algún caso, inclusive ya apoyado con línea de trabajo, coordinación del pasillo donde se encuentra el producto, ¿no? Si es que existe un hueco a profundidad, ¿no? En qué altura está y cuál es su código de control. Mucho va a depender de la parte propiamente del almacén, ¿no? Entonces, en esta codificación de árbol te voy a mostrar lo que tradicionalmente hacen
muchas empresas, ¿no? Muchas empresas desde el punto de vista de clasificación. Como ves acá, mira, estamos viendo una empresa, una microempresa, que de alguna manera vende las golosinas en este caso, ¿no? Entonces, mira, al primer código, en este caso clase, le estaba denominando los chicles. El 1 va a ser los chicles, ¿no? El 2 va a ser los chocolates, así como ejemplo te lo muestro, y así sucesivamente, ¿no? El 3 en este caso va a ser la galleta. Eso va a ser la clave en este caso. Su subclase o su subclase, en este caso la marca, ¿no? Su subcategoría, si quieres, va a ser la marca. Chicle Belden, el 101. Chicle, propiamente chiclet, si quieres, en cuanto a la marca, 1.02. ¿No? Y el top line va a ser el 1.03. Entonces estamos utilizando esta diagramación, ¿no? De árbol que va, si quieres, ¿no? Va a ir creciendo, si quieres, de esta manera, y esto se conoce como diagrama del árbol. Muchas empresas, especialmente MIPES, trabajan de esta manera con sus almacenes, ¿no? Esto se le conoce como diagrama del árbol, pero es importante la codificación, porque con esta codificación vamos a controlar seguramente aquel chicle de menta, que va a ser en este caso seguramente el 002, ¿no? El chicle de frutilla va a ser el 001, pero siempre hablando de esta marca, que es en este caso el Belden, por ejemplo, y dentro de los chicles. Lo mismo en este caso seguramente el chocolate, mira, estamos utilizando una técnica del árbol, en este caso el numeral 2, ¿no? Para los chocolates, cuando yo hable del número 2, voy a estar hablando de chocolates. Cuando hable el 201, voy a estar hablando de chocolates de Onofrio. Y seguramente aquí el 201, ¿no? El 201 va a ser seguramente también lo que signifique, en este caso, el chocolate propiamente, aquí le estamos llamando chocolate. Entonces, esta es la técnica del árbol, que de alguna manera lo pueden utilizar, pero la particularidad de esto es que lamentablemente a veces se hace muy complejo. Enseguida te voy a mostrar una otra codificación. Espérame un cachito, vamos a buscar. No, que se hace muy complejo desde el punto de vista de ya utilizar un cierto código, ¿no? En este caso, a ver, veremos acá uno más. ¿No? Como ves acá, hay un grupo, que es en este caso el 101, un subgrupo, que es el caso 10, clase 10, subclase 10, ítem 10. Se hace bastante largo. ¿Qué quiere decir? Que este grupo va a tener 999 ítems, es decir, chocolate, chicle, galleta, etc. 999 ítems, 99 subgrupos, 99 clases, 99 subclases y 99 ítems. En el caso de una librería, por ejemplo, mira, dice, el grupo va a ser el archivador de palanca. Imagínate cuántos productos tiene una librería. Por eso están dando un código de 999 espacios, valga el término, ¿no? Dentro del subgrupo estará la marca, le están dando en este caso 99 marcas, una clase, el medio oficio, cuarto oficio, oficio entero, no sé el término, también 99 clases, y una subclase que tiene que ver ya con cierto tipo de productos, ¿no? Marcas, códigos, etcétera, e inclusive el número de ítem. Entonces, en este caso se hace muy complejo el código, ¿no? Si bien lo que hemos visto hace un momento, ¿no? El chicle, etcétera, de alguna manera es no más, diremos así, un cierto tipo de, se puede diseñar este tipo de códigos, lamentablemente se hace muy complejo, y esa complejidad ha llevado a que hoy esto sea ambiguo, ¿no? Si bien no tiene que ver con esta codificación, por ejemplo, aquí dice clase, ¿no? Lo que hemos visto, el producto, inclusive que va a tener que ver dónde está ubicado el producto. Estos códigos generalmente nos ayudan en muchos casos, inclusive, a identificar dónde se encuentra, como ven aquí en la diapositiva, este producto. En este caso, estas llaves, que son el martillo y la llave, que de alguna manera dice están en el pasillo 1, el estante 13 y la profundidad 12, por ejemplo. De alguna manera también nos ayuda
a tener una mejor ubicación del producto, principalmente con la utilización del intranet, ¿no? Te decía que esos códigos son ya muy ambiguos, ¿no? Un segundo nivel, diremos así, aunque también ya es obsoleto. En muchos casos se utiliza aquí en el país el código de barras. Si vos vas a un supermercado, todo el sistema informático que da alta y baja del producto ya mínimamente lo utiliza con código de barras. Cuando tú estás pasando por la caja para hacer el pago del producto, con un lector óptico ya se está dando de baja el producto en ese inventario y obviamente ese código está jalando ciertas características que tienen que ver con el producto, ¿no? Caso, por ejemplo, de promociones, caso de manejo, si quieres, de cargas que si no es hoy día, mañana lo vamos a chequear, etcétera. Entonces ya muchas empresas también aquí en el país están utilizando el código de barras, ¿no? Que es una técnica de entrada de datos, pero que está representada por números que a su vez son leídos y descifrados en estas denominadas barras, ¿no? Por eso es la denominación de código de barras. Este código de barras son líneas paralelas que contienen una información que enseguida vamos a ver y que identifican el producto. Técnicamente o internacionalmente se llama el IAM, ¿no? Que es el Electronic Aleatory Number o el número electrónico aleatorio, que de alguna manera ya no hay producto, creo que no llegue con código de barras, por lo menos del exterior, ¿no? Este código de barras no solamente se utiliza en la inventariación, ¿no? Se utiliza en todo tipo de productos, como por ejemplo credenciales, análisis de laboratorio, etcétera, etcétera. Y este código de barras tiene ese beneficio, ¿no? El beneficio de unitarizar cada uno de los productos, es decir, no hay una duplicidad de código de barras, ¿no? Estos códigos de barra también, ¿no? Al ser ya bastante manejado en el exterior y al ser ya un universo muy grande, también ya se vuelve un poco obsoleto. ¿Por qué? Porque puede haber el mismo número de coincidencia de código de barra en un producto que venga de los Estados Unidos con un código de barra UPC o un producto que venga del Japón con el código de barra YAM, ¿no? Entonces, de alguna manera puede haber una cierta duplicidad. Es un poco especial si quieres que encontremos esto, pero existe la duplicidad de productos y eso hace de que ya países, ¿no? En la Organización Mundial de Comercio, por ejemplo, haya de alguna manera diseñado normas para manejar estos códigos o estas líneas o estas barras, ¿no? Dentro de ello, entonces, la Organización Mundial de Comercio ha creado, ¿sí?, los números GTIN, ¿no? Los General Trading International Number, ¿no? Que son los números internacionales de comercio propiamente internacional. Estos códigos GTIN tienen que ver con muchas clasificaciones, ¿no? Hasta el 230 GTIN, que te los muestro aquí como ejemplo algunos, en el caso, por ejemplo, del GTIN 8, que son normas de productos de código de barra que están destinados a productos pequeños, el GTIN 12, que son aquellos productos que vienen de los Estados Unidos, y así sucesivamente. Entonces, de alguna manera tú tendrás que también conocer este tipo de generación de códigos en cuanto a lo que es la General Trading International Number, ¿no? Lo tradicional, ¿cómo funciona en esto? Lo que has conocido vos en el supermercado y en muchos comercios, ¿no? Que tiene que ver con los lectores ópticos que de alguna manera son también llamados lectores escáner, lectores láser, y que leen este código de barras y que en esa lectura ellos asumen un código de país, los primeros dígitos asumen un código del país, un código de empresa o empresa que está produciendo, un código de producto y en algún caso un código de control calculado que tiene que ver con la unitarización también de la carga. Entonces, como ves, a diferencia de la codificación que hemos visto en cuanto a lo que era la técnica del árbol, este código es mucho más eficiente que ese
ese gran número que hemos visto, ¿no? En el caso de la palanca, de la librería, que era muy grande. En este caso, si bien es grande también el código, de alguna manera es mucho más unitarizado, por lo menos desde el dígito de control, es mucho más unitarizado el producto, ¿no? Como ves, entonces, inclusive determina de qué país viene, qué empresa es la que está vendiendo, cuál es el código de producto, qué dígito le corresponde a este tipo de producto. Y como ves, esto ya es mundial, ¿no? Ya no llegan productos sin código de barra al país, por lo menos. Inclusive, esos códigos de barra ya se han vuelto mucho más, ¿cómo te puedo decir? Mucho más aceptados por la población. ¿Por qué? Porque te hablo de unos 15 años atrás, no más, este número se consideraba el número del diablo. ¿Por qué? Porque si tú haces un lector o aplicas en un lector de código de barra, estas tres barras, ¿no? Las barras más grandes que ves al inicio, al medio y al final es número 6. Aquí, si podemos poner aquí el número, es 6, 6, 6, ¿no? Y ya por, no sé, cultura, etcétera, muchos países rechazaban esta utilización de código de barra porque decían que esto era algo del diablo, etcétera, etcétera. Pero ya hoy el mundo no puede escaparse de este código de barras. Más bien los códigos de barra hoy se están volviendo más amistosos, ¿no? Desde este punto de vista, como ves, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, un código de barra de Iswit Conta, que es una ONG que cuida la naturaleza a nivel mundial, y mira cómo ya su código es mucho más ameno, ¿no? Si tú ves hoy una botella de Coca-Cola, cualquier producto de Envol, vas a ver que el código de barra tiene la misma forma de la botella de Coca-Cola. Entonces es mucho más a menos y con esto los códigos se vuelven mucho más aceptados por la sociedad, ¿no? Dentro de ello, los números pueden ir creciendo, como ves acá, ¿no? Un prefijo, un número de identificación, una referencia, un código de verificador, puede ir creciendo. Y al ir creciendo se está volviendo bastante grande también y eso también hace que estos productos o este código de barra ya sea obsoleto, ¿no? Ya sea muy obsoleto dentro de la utilización de estos denominados métodos de codificación, ¿no? Dentro de estos métodos de codificación. Las ventajas que nos da la utilización de este código de barra es que la información es mucho más rápida. El lector óptico en un par de segundos lee cuál es el producto, transfiere la información al software, ya sabe qué producto está dándose de baja en el almacén, de alguna manera actualiza inmediatamente la información en el almacén, existe mayor control, se evita menos errores por lo menos en la cuantificación o el inventario de almacén, entonces de alguna manera tiene bastantes ventajas. Hoy quizá ¿no? El sistema de codificación más moderno, digamos así, aunque ya también seguramente van a salir otros, pero el código más moderno que se está utilizando en estos momentos es el código QR, ¿no? El código QR que, a diferencia del anterior, que es el código de barras, tiene y almacena mucho más información, principalmente por sus dimensiones de almacenamiento de información. Hoy en tu celular ya puedes tener vos un lector de código QR en el cual te direcciona mínimamente una página web y si no te muestra ciertas características del producto y esas características del producto de alguna manera sí tienen que ser leídos por este tipo de instrumentos, también tu celular, ¿no? También podrán ser impresos con cierto tipo de impresoras, pero dentro de ello de alguna manera estos códigos que nosotros lo conocemos como QR, pero que también ¿no? vienen con otros métodos también del QR, que son el tradicional, el código QR que tiene las tres dimensiones, ¿no? Estos tres cuadrados, si quieres que tú los conoces, que son las tres dimensiones. Los códigos datamix, que a diferencia del otro son un poco más punteados, si quieres, ya no tienen los cuadrados los ETCOCEDE, que son más una puntuación, valga el término, mucho más gruesa, y los códigos TAG, ¿no? Que si bien aquí lo estamos viendo como triángulos, inclusive vienen como cuadrados de color que se están mostrando mucho, especialmente hoy en lo que es la televisión por cable, ¿no? El denominado
la televisión por cable, que de alguna manera vos identificas o escaneas con tu celular esos códigos cuadrados de colores, ya de alguna manera almacenas esta información, ¿no? Los Vita, que son mucho más complejitos, pero que no los vemos mucho en nuestro país, ¿no? Y que la particularidad de estos es que, a diferencia, primero, del código de árbol que hemos visto, el tradicional, que es ya muy obsoleto, y el código de barras que solamente almacena ciertos números, etcétera. En estos códigos QR, en cualquiera de los que hemos visto, se puede almacenar ya no solamente información numérica, sino también cierto tipo de información, como ves aquí, ¿no? Una información direccionada a una página web, se puede almacenar imágenes, se puede almacenar texto, se puede almacenar video, se puede almacenar fechas de vencimiento, se puede almacenar inclusive algunos cierto tipo de conectores, los denominados boot, ¿no? Los denominados robots que hoy se utilizan mucho en las redes sociales como el WhatsApp, el Facebook, etcétera, etcétera, e inclusive las redes sociales como el Twitter, etcétera. Entonces, estos códigos son de mucha más capacidad, ¿no? Y dentro de ello, entonces, la estructura que tú puedes guardar en este código, ya no es solamente ese código numérico, sino de alguna manera puedes almacenar inclusive tu información a nivel de la nube de Internet, puedes poner texto sin límite, ¿no? Puedes poner ya algo que tenga que ver con una relación mundial en cuanto a lo que es la nube de Internet, puedes colgar desde videos que promocionen tu producto, imágenes que de alguna manera te sirvan, por ejemplo, para promociones, videos que te sirvan, por ejemplo, para, no sé, mostrar, por ejemplo, el uso y los beneficios del producto, etcétera, etcétera. Hoy entonces se utiliza mucho este código de barras en cuanto a lo que es la codificación como una de las estrategias para que existan esas buenas prácticas del almacenaje. Otro concepto que tiene que ver con también las buenas prácticas del almacenaje es la unitarización, ¿no? Y entiéndase por unitarización a manejar la carga en un volumen que para nosotros va a ser unitario, pero que para otros puede ser otro tipo de unidad. El caso, por ejemplo, de la docena, ¿no? Cuando venden ropa, las famosas mañaneras, no te venden por unidad, te venden docena, media docena y en el mejor de los casos cuarta docena. Entonces eso ya es unitarización. ¿Por qué manejarán y por qué venderán así las vendedoras? Seguramente por costo, seguramente por estrategia de venta. En vez de vender un hito, es mejor vender mínimamente tres, ¿no es cierto? Entonces de esa manera se maneja estos términos de unitarización, que en el caso del almacén es un agrupamiento de carga, ¿no? El famoso, lo que nosotros compramos, por ejemplo, los famosos refrescos, los PET, ¿no? Que vienen en ese plástico, le llamaremos así, de 6. Eso ya es una unitarización de carga. La famosa caja de cerveza también es una unitarización de carga. De alguna manera, entonces, este concepto de unitarización se maneja cotidianamente en nuestra realidad. Pero ya en la unidad de almacenes, la unitarización tiene que ver con manejar un volumen de carga que facilite el almacenamiento y el manipuleo, ¿no? De alguna manera, esta unitarización tiene que ver con dos conceptos, que es la paletización y la contenedorización, que son dos términos que se utilizan mucho para el manejo de carga. El palet es lo que tradicionalmente has visto alguna vez, ¿no? Se ve mucho en las calles, en las zonas comerciales principalmente, estos palets que son de alguna manera ciertas estructuras que nos ayudan a el manejo o a facilitar por lo menos el manejo de carga, principalmente con sistemas de automatización como son las montacargas, ¿no? Esta paletización tiene ciertas características como por ejemplo que agiliza la manipulación, ¿no? De alguna manera, en vez de estar cargando uno por uno, una montacarga puede estar cargando 100 sacos, por ejemplo, de algún producto. Entonces está agilizando la manipulación de carga. Sus características es que es pues de resistencia, de alguna manera el peso es mucho más manejable, es mucho más flexible en cuanto a medidas, etcétera. Lo que nosotros conocemos es básicamente esto, ¿no? Una venta unitaria, una venta, como te decía, quizá por caja, una venta por, ponle 10 cajas,
Y todo esto tiene que ver con este sistema de manipulación del almacén, ya sea por un sistema drive-in, sistema convencional, un sistema lateral, etcétera, que como hemos visto en el layout, será importante también que si vos vas a diseñar un layout, esté diseñado también en relación a la unidad de carga que vas a manejar, ¿cierto? No será lógico que hagas un pasillo aquí para una persona, para dos personas con 3 metros, y tu montacarga sea de 5 metros, ¿no es cierto? Entonces no es lógico, ¿no es cierto? Entonces este concepto de unitarización también tiene que asociarse con el concepto de layout, ¿no? ¿Qué tipos de palets existen? Los has visto, generalmente vienen de pino acá a Bolivia los almacenes, no digo los palets, ¿no? Hay palets obviamente de plástico, palets de fierro, pero lo que llega acá a La Paz es principalmente el palet de madera, ¿no? Enseguida te voy a hablar por qué esos palets vienen de madera pino, enseguida vamos a hablar. El otro concepto de contenedorización es, perdón, el otro concepto de unitarización es la contenedorización, es decir, vender principalmente a nivel internacional en contenedores, ¿no? Un contenedor es un cajón, valga el término así, que significa el manejo de carga bimodal, ¿no? Es decir, en puerto, ¿no? Si alguna vez has visto un video de la operación de puerto o si no desea entrar, si no entra a la página web del puerto de Arica, www, tal como se pronuncia todo seguido, puertodearica.cl. Este puerto tiene, esta página web de este puerto tiene algún video o algunos videos de cómo te muestra y te enseña cuál es la logística de puerto de Arica allá en Chile. Entonces, ese manejo de carga ya no es pues individualizado, ¿no? En algún caso sí será individualizado, por ejemplo, en cuanto a vehículos, pero no sé, imagínate materia prima, minerales, en el caso que nosotros vendemos, la unidad de carga es por contenedor, ¿no? Y ese contenedor es básicamente orientado al transporte bimodal de carga, es decir, transporte terrestre, transporte marítimo, ¿no? Y dentro de ello entonces, de alguna manera, este concepto de conocer la unitarización de carga tiene que ver con que mínimamente conozcas qué tipo de contenedores existen para el comercio internacional, ya sean los TEU o los FEU, que como ves acá, tiene una cierta equivalencia, cierto tipo de capacidad, en el caso del TEO, que son 21.700 kilos, y en el caso de los FEU, que son los 27.200 kilos, ¿no? Que de alguna manera lo tienes que conocer también en cuanto a lo que es este concepto de unitarización de carga. Hay distintos tipos de contenedores, como el dry, el reefer, etcétera, que enseguida vamos a ver. Los más tradicionales, los que conocemos estos, ¿no? Los contenedores del País Dry, ¿no? El contenedor Open Top, que están abiertos en la parte superior. El contenedor Open Side, que son aquellos que tienen puertas laterales, valga el término. Los Cone, que son los de aire acondicionado. Los Freezer, ¿no? Que son, en el caso, por ejemplo, de exportar carne, por ejemplo, y los otros que son los Hapan Lloyd, que son aquellos que de alguna manera están destinados a lo que son el transporte de ácidos, combustibles, por ejemplo, ¿no? Y los contenedores flat rate, que son básicamente planos, que de alguna manera ayudan a lo que es esto de la unitarización de carga. También un concepto que tiene que ver con esto de la buena práctica del almacenaje y ya un concepto que tiene que ver con la distribución ya del producto, que es básicamente el embalaje, y que de alguna manera también tienes que conocer vos que existen envases, empaques, embalajes y unidad de carga, que es un concepto bien relacionado a lo que es la unitarización también, ¿no? En algún caso, el empaque, el embalaje, etcétera, está condicionado principalmente al manejo en las bodegas, en los almacenes, ¿no? Este empaque, este embalaje está destinado principalmente al arrullo o a la rotación y manipulación de carga. Déjenme ver un segundito, alguien está con el micrófono abierto. Ahora sí.
Ya, volviendo entonces, de este concepto de empaque, embalaje, etcétera, tiene que ver básicamente con aquello que el almacén va a hacer en cuanto a la preparación de la carga, ya sea para su rotación, su manejo, manipulación, o el arrume que tiene que ver con el transporte, básicamente, de carga, ¿no? Si bien existen empaques de consumo, ¿no? Ya sea de venta, empaques logísticos, empaques de manipulación, de transporte, lo que hemos visto, ¿no? Las estivas o los palets, de alguna manera estos empaques pueden ser destinados a la conservación del producto, ¿no? Ya sea en su tipo de material, o también pueden ser destinados a lo que es la distribución. Entonces, dentro de ello, en cuanto a lo que es, si quieres, ¿no? Estos empaques, tendrás que conocer que existen empaques primarios, como el caso, por ejemplo, de la botella de un vino, un empaque de distribución que tiene que ver ya con, como ves acá, ¿no? Una cierta promoción inclusive, ¿no? 2 por 1, por ejemplo. Y el embalaje que sí tiene que ver ya con la unitarización de carga. Eso ya es para el comercio en volumen, si quieres, ¿no? Y el otro tendrán que ver con el comercio unitario o principalmente con la protección o venta del producto. Estos empaques existen de muchas maneras, ¿no? De muchas formas, como las cajas corrugadas, las jaulas, los famosos sunchos, las estivas de madera, las envolturas, los scotch que nosotros conocemos, ¿no? De alguna manera, estos empaques y embalajes nos ayudan en el manejo de carga dentro del almacén, tanto con la recepción, el almacenaje, como también y principalmente la distribución. Pero estos empaques tienen ciertas normas, principalmente en el comercio internacional, ¿no? En el caso, por ejemplo, del rotulado básico, existen normas que tienen que ver, por ejemplo, con normas ISO, la 3394 que te voy a mostrar en este momento, ¿no? La Organización Internacional de Manejo, si quieres, de carga, la OIML, ¿no? Que tiene que ver con estos volúmenes, ¿no? Y en algún caso, inclusive, la ONU, que enseguida te voy a mostrar en el uso de madera, y ahí viene lo que te decía hace un momento. ¿Por qué crees, por qué crees que esos palets que llegan al país son de madera pino? E inclusive muchos de nuestros artesanos están haciendo muchos muebles de esta madera de pino. Y tiene que ver con esta norma ONU que enseguida te voy a explicar, ¿no? Entonces, estas normas, en el caso del ISO 3394, de alguna manera, lo que tú tradicionalmente has visto en las cajas, ¿no? Los nombres, de dónde viene, la iconografía de la carga, etcétera, etcétera, que no lo ponen por poner, sino que cumplen ciertas normas internacionales, como hemos visto, mínimamente la ISO, sino la OIT en algún caso, ¿no? De alguna manera, entonces, también vos como almacén tienes que conocer y saber leer, ¿no? Ese empaque que ya sea que está llegando a tu almacén o tú estás enviando al cliente esa carga en cuanto al cumplimiento de estas normas de rotulado básico. Por eso el empaque no es solamente envolver el producto, sino es que ese empaque sepa hablar en favor del producto, por ejemplo, con esta iconografía que es la más tradicional y conocida para nosotros, ¿no? Frágil, por ejemplo, en este caso, que de alguna manera se mantenga siempre hacia arriba, y seguramente estos días que vas a estar viendo este tipo de cajas, etcétera, ve qué características tiene las cajas de un producto que de alguna manera se está comercializando, ¿no? Estas normas tienen que ver con medidas inclusive de preparación de carga, ¿no? La famosa estiva, si quieren, que de alguna manera tienen normas para el transporte de vía aérea y el transporte de vía terrestre. Dentro de estas normas, por ejemplo, está la optimización de carga, aquí está el palet si quieres, ¿no? Y la optimización de carga para vía aérea y para vía terrestre. Como ves, inclusive el palet tiene que tener distinta medida, ¿no? Que de alguna manera como unidad de almacenes, para ser un poco más competitivo, tienes que conocer seguramente estas normas, ¿no? Esta norma de la ISO también habla de la carga ideal, ¿no? Es decir, saber mandar en el camión.
Lamentablemente en el país van a ver, ¿no? Hay mucha carga de transporte terrestre que no cumple normas. Van a disculpar el término, pero la gente le mete nomás, ¿no es cierto? Y así se destrozan nuestras carreteras. Si ustedes ven, aquí en la ciudad de La Paz principalmente, las subidas son remangadas, ¿no es cierto? El asfalto es remangado. ¿Por qué? Porque el camión hace tal fuerza por el peso que lleva al trepar la ciudad que remanga el asfalto. Imagínense las carreteras que en el país, ¿no? Donde muchos transportistas se olvidan de estas normas de carga, porque no hay quien haga cumplir estas normas de carga, y lamentablemente mínimo las carreteras se destruyen, ¿no? Por el peso de carga que existe. Esta norma entonces habla, por ejemplo, de la carga ideal. Mira, dice, si tú mandaras tu carga así como ves el cursor en columna, estaría mal, ¿no es cierto? Esta es la forma óptima de acomodar, dice, una carga, no solamente en el camión, sino en tu almacén. Y ojo que no estoy hablando solamente de tu almacén en la empresa, en tu casa, inclusive si tú acomodas algo mal así, hay el riesgo de que exista una caída, ¿no es cierto? Para eso dices, mejor tener una carga ideal, ya sea por doble fisura, por bolsa, por caverna, etcétera, que en muchos casos hay que saber acomodar inclusive la carga, ¿no? Esta norma habla entonces de la carga ideal en cuanto a inclusive qué tienes que utilizar para asegurar la carga, ¿no? Los famosos elementos auxiliares de cohesión, los famosos sunchos, la traba de paletización, que son unas correas, si quieres, que llega amarrada, si quieres, la carga al palet, las hojas intermedias, los stretch, ¿no? Que de alguna manera nos ayudan a hacer más resistente y más, que el producto tenga mucho más cohesión y se evite el deterioro del producto en cuanto a golpes, vibración, temperatura, olor, luz, etcétera, etcétera, ¿no? Y la famosa iconografía, que son términos que generalmente nosotros conocemos ¿no? Frágil, no use ganchos, no exponga al sol, proteja de la lluvia, algo quizá peligroso, no exponer al frío, algo inflamable, etcétera, que son 1200 iconografías que vos tendréis que conocer, no solamente desde el punto de vista tradicional, sino inclusive por tipo de producto que estés enviando, ¿no? En este caso, radioactivos, virus, etcétera, etcétera, ¿no? Otro concepto también que nos ayuda a hacer buenas prácticas del almacenaje ya tiene que ver con todo aquello que es la seguridad industrial del almacén, ¿no? La seguridad y salud ocupacional del almacén. Y dentro de ello podemos hablar, por ejemplo, de las señales o la famosa señalética, ¿no? Que de alguna manera sí tiene que existir en el almacén. ¿Para qué? Para evitar cierto tipo de accidentes de trabajo, ya no con el producto almacenado, sino con el personal de la unidad de almacenes, ¿no? Y esta señalización básicamente son de alguna manera ciertas figuras ópticas, acústicas o olfativas que nos ayudan a entender, ¿no? Qué cuidados básicos debo tener yo como trabajador, funcionario, etcétera, del almacén, y que de alguna manera me ayudan a entender y a entender cuál debe ser mi seguridad en cuanto al trabajo en el almacén. Estas señales son básicamente formas geométricas que combinan ciertos iconos, ciertas formas geométricas y ciertos colores que de alguna manera se conocen con el nombre de pictogramas, ¿no? Y que es muy tradicional utilizar también en nuestro país, aunque de alguna manera muchos no utilizan tampoco de manera correcta estas señales. Estas señales de seguridad se clasifican en señales de prohibición, señales de obligación, ¿no? Señales de advertencia y señales de información. Será importante entonces que al personal del almacén le capacites a que si existe una señal de prohibición, por ejemplo, no cargue el producto si no está utilizando su riñonera, tendrá que cumplir el trabajador esa norma. ¿Por qué? Porque de alguna manera le estás ayudando a proteger su salud, ¿no? De alguna manera dice, ¿no? En el caso, por ejemplo, de advertencia, no cargue más de 3 cajas, por ejemplo, ¿no? Entonces, de alguna manera le está advirtiendo el peligro, siempre orientado a cuidar la salud del personal de almacén, ¿no?
De alguna manera, entonces, estas señales inclusive tienen que ver con señal de salvamento, ¿no? Y que las señales que tradicionalmente conocemos son estas, ¿no? Aquellas de prohibición, que es el círculo con la barra diagonal, que es básicamente prohibido. La señal de obligación, utilizar, por ejemplo, bota con punta de fierro, utilizar casco en algún caso, ¿no? Las señales de peligro, peligro eléctrico, peligro de incendio, peligro tóxico, etcétera, y las señales verdes que tienen que ver con las señales de salvamento, ¿no? Caso, por ejemplo, de salida, en algún caso, protección contra eh, terremotos, etcétera, y las señales contra incendio, que son quizás las más importantes también en el almacén, que tiene que ver con todo aquello que significa la protección contra incendios o la ubicación de un extintor, por ejemplo, ¿no? Para finalizar esta parte, entonces, ya que estamos hablando de la parte propiamente humana y cuidado del trabajador, también es importante que en estas buenas prácticas del almacenaje se utilice mucho este concepto de ergonomía, que es básicamente el cuidado del trabajador, ¿no? ¿Para qué? Para evitar, por ejemplo, como ves aquí en la imagen, un cierto desgarro en la espalda por una mala manipulación de carga, ¿no? Y para ello es necesario que en esta ergonomía se utilice, por ejemplo, riñoneras, zapatos adecuados que no resbalen, por ejemplo, cascos, o mínimamente, como ves aquí en la imagen, ¿no? Algún chaleco de identificación. Entonces, este concepto de ergonomia es bastante grande, pero básicamente habla de que el hombre no debe ser considerado una parte de la máquina, sino la máquina debe adecuarse al hombre en cuanto a su fisiología, su psicología y de alguna manera también a la utilización tecnológica de estos ambientes organizacionales, ¿no? Acá, por ejemplo, podemos ver el nivel de torque que tiene una persona, ¿no? De alguna manera, entonces, se tiene que diseñar un cierto tipo de herramientas, material, si quieres, que le ayude a que el cuerpo humano no sufra ciertos males que tienen que ver principalmente con el almacén, lo que es, por ejemplo, el desplazamiento de disco, ¿no? Es una de los males, diremos así, que más se ve en la unidad de almacenes es el desplazamiento de disco, la inflamación del disco de columna lumbar, eh, también las denominadas lumbargias, que es la parte inferior de la espalda, la lumbargia, ¿no es cierto? Que por mala manipulación de carga hace que mínimamente exista incapacidad en los trabajadores y dentro de esa incapacidad un ausentismo. Entonces, para evitar este ausentismo, ya sea por licencia, baja médica, etcétera, será importante, entre muchas otras cosas de esta ergonomia, capacitar al personal, por ejemplo, en cuanto a lo que es el uso y levante, por ejemplo, de carga, ¿no? De alguna manera, ¿no? El enseñar el levantamiento diagonal, por ejemplo, de una carga, qué fuerza debe usar para levantar cierto tipo de producto, una relación, dice, ¿no? De 5 a 1, por ejemplo, ¿no? Alguna vez van a ver cuando están descargando, por ejemplo, estuco, harina en las panaderías, etcétera, los famosos estibadores, ¿no? Se cargan 3, 4 quintales, ¿no es cierto? Un quintal es 100 libras, más o menos ponle 50 kilos, ¿no? 2 quintales ya son 100 kilos, ¿no? 3 quintales ya son 150 kilos. Y esas personas, inclusive sobre la cabeza, cargan, ¿no es cierto? Ya la necesidad, dejando de lado la necesidad, etcétera, etcétera, imagínense el daño que está haciendo esa persona, ¿no? Al achatamiento o al achatamiento en acordeón se llama de la columna vertebral. Imagínate que estás, te ubicas, ¿no? ¿Cuál es un acordeón? Entonces inflas y a tal punto cierras el acordeón, imagínense 150 kilos sobre la cabeza, sobre el cuello, ¿no? Cómo achata esa columna vertebral. Entonces es importante también ya desde el punto de vista de esa gestión que hemos hablado con calidez, por ejemplo, capacitar también al personal. Alguno de ustedes quizá va a llegar a ser gerente o encargado de almacén, va a tener a su disposición seguramente personal, principalmente joven en algún caso, como te decía ayer, por la fuerza laboral,
es importante capacitar a estas personas en este aspecto de ergonomía, como te digo, por ejemplo, en las técnicas para levantar una carga, ¿no? De alguna manera, inclusive perder ciertos equilibrios. Se ve tantas cosas en la ciudad, especialmente, ¿no? Por la necesidad laboral que tiene la gente de aguantar un, no sé si llamarle daño o una sofocación tal al cuerpo con los auxiliares de almacén que a veces ni un burrito pueden utilizar, ¿no? Es decir, el burrito es ese tipo de carretilla, valga el término, para llevar una carga. Entonces, para terminar esta parte de muchos otros conceptos más que se pueden utilizar en la gestión del almacenaje, estos conceptos que tienen que ver con la ergonomia, que de alguna manera también tiene que ver con la utilización de ciertos instrumentos que tienen que ver con la manutención o el manejo de carga en el almacén, como los niveladores de carga, como ves en la imagen inferior, ¿no? El nivelador de carga evita, por ejemplo, ciertos daños, ciertos dolores lumbar, ciertos dolores a nivel lumbar del trabajador de almacén en este caso, ¿no? La utilización de montacargas, etcétera, etcétera. Bien, estamos creo sobre la hora. ¿Alguna pregunta?